llorado muchas veces con compañeros de celda, por cartas que he recibido de mi familia, o por visitas que no he tenido, o por situaciones que cuando me condenaron, y con distintos hombres. Y pareciera que la ausencia de la feminidad dentro de las cárceles inclusive produce eso entre los varones, gestos que no vas a encontrar en otro lado. Che, no hay gay en el fútbol, por favor, muchachos. Ahí seguimos en el closet del vestuario, no te permite la cultura. Pero es esta obturación de la emocionalidad y además el silencio. Los varones tienen prohibido hablar de sus emociones, prohibido hablar de lo que les pasa porque son signos de debilidad. Que no les... Un descenso me tocó una vez en el ascenso. Y sí, pelear un descenso es durísimo, digamos, con la gente que corre mucho la frase si descendemos nos matan. Claro, y poder compartir eso en grupo y poder decir, sí, estoy recagado para este partido. No quita que después vas a poder entrar a la cancha y hacerlo y transformar ese miedo en otra cosa, en esa cosa, en algo positivo. Pero estoy seguro que si no lo hablás y lo reprimís, seguramente que no te va a ir bien. Y a mí... Bueno, eso viste que de hecho Messi o también el Dibu con el tema del psicólogo, que antes por ahí era una cosa, viste, no, la gente loca va al psicólogo, mirá que yo voy a necesitar un psicólogo. Y ahora como que aparece, ¿no? Y tan bueno, ni hablar las ficciones, Los Soprano. Eso de Soprano, el mafioso que va al psicólogo, digo, también ahí hay como una cosa de abrir lentamente cuestiones que quizás antes eran tabú. Sigue siendo... Ganó las elecciones el candidato a presidente más emocional que hay. Es verdad. A Massa no se le cae un gesto. El chabón es varón de piedra, y a Milei lo ves llorar, lo ves enojarse, lo ves divertirse, todo el tiempo está contando cómo se siente. Eso para mí dice varias cosas. Pensar que el género es una construcción histórica, que el género está atravesado por relaciones de poder y que esas relaciones de poder y esa construcción histórica van mutando, van cambiando, se van desarmando, los guiones sobre la masculinidad van cambiando, va cambiando la teoría, pero también va cambiando nuestras propias praxis, va cambiando la forma en que nos paramos como hombres, como mujeres, como personas trans, como personas intersex. Y sin duda creo que es la revolución más importante de las últimas décadas. Hola Inca, ¿cómo estás? Hola Estela, ¿cómo andás? Bueno, este Días de Encuentro se viene especial. Bueno, al fin tenemos varones el Día de Encuentro, ¿vieron? Bueno, Cristian Alarcón en el anterior nos hizo la pata, el aguante, pero en este... De Full Monty, todos. Todos. Y bueno, porque lo que queremos hablar, viste, uno dice siempre convivís estos temas, todas... tenemos varones en nuestra historia, padres, hermanos, maridos, vecinos, jefes, referentes, pero hay algo que siempre aparece como una pregunta si existe o no existe, que por lo menos nosotras siempre nos hemos hecho, que es ser mujer. Hay una histórica, teórica feminista como Simone de Beauvoir que decía... Y esta frase que marcó el activismo y el movimiento feminista, no se nace mujer, se hace. Entonces, ¿qué planteaba esto? Es la cultura, es la historia, son los mandatos que cambian, que se transforman, que se rompen. Ahora, la pregunta es, ¿los varones tienen género? ¿Varones se nace o varones se hacen? Eso vamos a tratar de descular en esta ocasión. Porque además también viste que una de las cuestiones que se suele plantear al feminismo como autocrítica interesante también es que dejamos de lado a los varones, ¿no? Que los varones de repente se fueron a una muy extraña, pero que también eso habla de de cierto hueco militante de invitarlos a una conversación. Y viste que cada vez que se invita a los varones a una conversación sobre feminismo, sobre géneros y
se hace, si es una construcción, qué pasa con eso, aparece la idea del aliado como alguien satirizable, como el aliade, como que algo oscuro tiene, como que es una figura negativa. Y me parece que eso es un gran problema. Entonces, me parece que la idea acá es abrir una conversación que puede ser incómoda, que puede ser molesta, que la idea es que sea también eso, incómoda. Todos estamos aprendiendo, todos estamos tratando de opinar y salir un poco de esa satirización del aliade que está muy presente en los medios y en las redes y que no nos hace mucho favor para poder salir porque acá vamos a tener que salir entre todos de estas situaciones de conservadurismo. Entonces vamos a empezar con la discusión sobre cómo se hace un hombre, ¿no? Si es que todos están de acuerdo con la hipótesis de Simone de Beauvoir, si la podemos estirar a la masculinidad. Y preguntarles quizás como punto de partida esa experiencia, ¿no? De qué es hacerse hombre, cómo opera eso en distintos contextos sociales, también históricos, porque no es lo mismo ahora que hace 30 años. Podría quizás empezar con Pitu, que tiene un recorrido muy interesante, vos lo has contado muchas veces, de estar en la calle, de tener situaciones de contextos de encierro. César González habla mucho de esto, ¿no? De la cuestión de cómo opera la masculinidad en esos espacios, y si quizás en retrospectiva vos ves que parte de esas experiencias tan difíciles tuvieron en un punto que ver con una construcción determinada de la masculinidad. Sí, seguramente tienen que haber contribuido a la construcción de mi masculinidad. Lo que pasa es que yo tuve una situación muy particular, la ausencia de mi papá. Entonces, la figura de autoridad era mi mamá. Por lo cual mi formación de hacerme hombre tenía que ver más con hacerme cargo de la familia, pero ya en mi adolescencia del rol de hacerse hombre. Lo tomé de ese lugar, de cómo me hacía cargo de mis hermanos, de mi familia, cómo iba llevando adelante las situaciones que me iban tocando en la vida. En situación de calle, cuando tenía 12 años, yo era el mayor de 7 hermanos. En ese momento éramos 4 hermanos y nada. Hacerme hombre en ese momento era hacerme responsable de mis hermanos y que cuidarlos y que no les pasara nada mientras mi mamá iba a laburar. Después, cuando me tocó perder la libertad, hacerme hombre en ese momento era otra cosa. Era bueno, tratar de... También un paso previo, llegar a la villa también fue... Llegar a la villa en el año 93, mediados del año 93, donde la situación social y económica del país era una situación muy compleja. Bueno, en momentos así los barrios se convierten en lugares muy violentos. Y yo llegué en un contexto de mucha violencia en donde tenías que definir, yo siempre digo, o eras oveja, como dice César, o eras lobo. Uno decide ahí, bueno, y ser hombre en ese momento era ser lobo. En un contexto de muchísima violencia. En la cárcel lo mismo, o sea, ser hombre era bueno. También ser un poco lobo, ser un poco depredador. Hoy ser hombre para mí es otra cosa totalmente distinta y diferente, ¿no? Yo creo que el feminismo ha atravesado nuestras vidas, aunque quieramos o no, más lo que somos padres de una nena como yo de 14 años, que tiene una conciencia del feminismo que pocas veces vi en otras generaciones. ¿Te educa, decís vos? Sí, todo el tiempo, pero todo el tiempo. No, eso no, porque no hay juguetes de varones y de mujer, no hay ropa de varones y de mujer. Todo el tiempo está como enseñándome algo nuevo, y que venga de mi hija es muy particular para mí, porque es algo ineludible. Quizás de otra persona pudiera eludirle o quizás pudiera hacerme el tonto, pero como viene de ahí, es muy difícil para mí no tomarlo en cuenta. Y creo que me ha educado bastante bien en el último tiempo. Me encanta como esa educación cruzada que se arma. Willy, vos en tus letras, en tu lírica, me parece que haces algo muy interesante porque te apartás de esa lírica típica por ahí del rap que solemos escuchar, de las minas, la mujer como un objeto más dentro de un montón de objetos de lujo deseables, y planteas historias de masculinidades que tienen que ver un poco con eso también, ¿no? Con la necesidad de ser libres caminando en el barrio, las necesidades económicas, ¿no? ¿Lo pensás también ahí? ¿Lo pensás en ese sentido con tu propia experiencia o con lo que querés pensar y retratar en tu lírica? ¿El de ser hombre? Sí, el de ser hombre con esa dimensión, ¿no? No tanto la dimensión de ser hombre como, bueno, tengo mina, tengo auto, del trap o del rap, sino esta cuestión de, bueno, cómo se vive en un barrio, cómo se atraviesa la vida a partir de esas conflictividades. Para mí tiene que ver con sobrevivir.
y ese aprecio a la vida propia y de los seres queridos. Entonces, para mí hoy justo estábamos viendo un documental sobre el tsunami del 2004 en Indonesia, que se murieron 2.300 personas. Y en uno de los momentos estaban una familia así en un cuarto, y antes de que arranque la segunda ola, el hijo le dice al padre, nos vamos a morir. Y el papá le dice, no nos vamos a morir, corre. ¿No? Y capaz en ese instante, si se seguían comunicando de más, ninguno de los dos sobrevivía, y el mensaje fue claro, o sea, corre. Creo que ese instinto de supervivencia te hace accionar. En cada generación, tanto para mujeres como para varones, como disidencias, vos te haces de determinada manera para sobrevivir en ese contexto. Entonces sobrevivir, recién lo decía Pitu, para sobrevivir en la villa tenía que ser de determinada manera en ese momento. Para sobrevivir en la cárcel tenía que ser de determinada manera para sobrevivir en ese momento. Para proteger a tu hija tenés que ser de determinada manera para sobrevivir, para que tu hija sobreviva en determinado momento o en un contexto a futuro. Yo con la letra de mis canciones como que trato de enumerar, de narrar cosas que tienen que ver con eso, con cómo se sobrevive, yo tuve que ser de determinada manera en este contexto, y ahora que el contexto es otro, puedo ser de otra manera o puedo seguir en donde estaba antes. Para mí el feminismo nos pegó de ese lado a nosotros, como diciendo, ¿cómo se sobrevive en esta nueva época? ¿Es necesario que yo siga siendo así? ¿O no es necesario que yo siga siendo así? Y para las mujeres lo mismo. Las mujeres dijeron, para sobrevivir tenemos que cambiar nuestra forma de ser y tenemos que exigir cambios en la forma de ser de los demás. Entonces, en un contexto anterior donde no había, donde las mujeres no trabajaban, o no iban a la guerra, o solamente era la incubadora en la casa, ¿no? Y era ese rol de madre, la mujer tenía que ser de determinada manera para sobrevivir, ¿no? Sumisa, callada, atender al marido, que era el que traía las cosas. Hoy en día que la mujer tiene trabajo, es madre soltera, etcétera, 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 ya para sobrevivir no se banca esas cosas. Para sobrevivir se comporta de una manera distinta y choca con esta figura paterna que tuvo mucha gente, muchos varones, decir, yo soy el hombre de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo crecí con un viejo que se las mandaba y con una madre soltera, independiente, que trabajaba, etcétera, etcétera. Después fui a una escuela de danza donde era el único varón en todo el curso, éramos 10 varones en toda la escuela, pero incluso en los 10 varones teníamos todas esas enseñanzas que habíamos crecido, ¿no? De llegar al barrio y decir, este pibe baila, es puto, y si sos puto está mal, y si llorás está mal. Entonces un día era danza clásica y el otro día era agarrarse las piñas. Y era como, fueron años donde vos vas rompiendo esos cascarones de agresividad y esos lugares de moverte de contexto. Porque sí, yo voy a la cancha y si pinta bondi, yo sé cómo armar bondi y sé que me voy a agarrar las piñas, ¿o no? Vos decís, acá yo sé que voy a encontrar conflicto. Y ya en un momento te haces adicto a ese conflicto porque te sentís fuerte. Y después en otro contexto sabés que no va a pasar. No te vas a agarrar las piñas en una biblioteca. No, es imposible que pase. ¿Qué le vas a decir? Estás haciendo mucho ruido. ¿Qué me dijiste? ¡Pa! No va a suceder. Y entonces yo veo en mis amistades cómo todos nos fuimos corriendo de esos lugares de salir a bailar y agarrarse las piñas a estar viendo una obra de teatro y que no pase nada, salir, tomar algo y que esté todo bien. Es loco eso. Ahí una cosa me parece que vos señalás de la flexibilidad. Vos decís, te corres del lugar, te cambia el tiempo, una cosa es cuando fuiste más chico. Y hay algo de la rigidez, cuando uno ve, algunos dicen las 3P, ¿no? Los varones es proveedores, potentes y me faltó en la P, me está faltando una de las P. Proveedores, y Perón. No, entonces, esa que marca las P, que tienen que ser los varones. Y cuando no hay flexibilidad para moverse, ahí es donde está esta cuestión de la masculinidad como un mandato fuerte, duro, que te trae los despioles en la pareja, los despioles en la relación en el trabajo, cuando no podés tener correrte del lugar que vos, Willy, describías y que por ahí
los más jóvenes, digo, vos sos del rap, del trap, que también aparecían muchos varones, un ámbito muy masculinizado, ahora se ven un poco más de pibas, pero me parece que ahí hay una clave en torno al tema flexibilidad de poder correrse de ese lugar de los mandatos. Sebastián, yo Preñador, me están diciendo. las preñador, 3P. qué fuerte. Mira, por eso me costaba. Por eso me costaba. Procreador, preñador me gusta más. Es como, acá llegó el Así preñador. que, es un poco fuerte. Proveedor. Protector y preñador. Me gusta. Así que, fuertísimo. Digamos, si no cumplías eso. Todo tiene que ver con el poder. Sí, exactamente. Sí. Me encanta. Me gusta para tu próximo tema, ya sabes, preñador. La triple P. La triple P. Ya está, te lo llevas. Bueno, Sebastián, salgamos de preñador, por favor. Aunque bueno, fútbol, están esas metáforas claramente, como sabemos. ¿Cómo funciona la flexibilidad o la falta de flexibilidad ahí en el mundo del fútbol? Porque vos sos exfutbolista, te retiraste a los 31 y ahora sos secretario de Deportes en Avellaneda, con lo cual hay una continuidad con el deporte, pero desde otro lugar. ¿Cómo viviste esa cuestión de la socialización masculina creciendo en ese entorno? Sí, nosotros hablamos mucho de la cultura del vestuario, donde por suerte ahora están saliendo muchos jugadores a ponerlas en discusión, digamos, a problematizarla. En el lugar donde a mí me tocó crecer, que yo empecé el deporte competitivo, la alta competencia a los 8 años, es un ambiente muy hostil, de muchísima exigencia, de resignar muchísimas cosas, de resignar casi la infancia, te diría, porque uno ya desde muy chico deja de jugar y ya el deporte pasa a ser casi un trabajo, digamos, porque lo haces todos los días, porque ya no es socio, sino que tenés que rendir, tenés que tener resultados, tenés a alguien que si no lo haces bien, en mi deporte que de conjunto te saca, se dan muchas cosas, muchas dinámicas familiares en torno a eso, pero en particular en torno a lo que a mí más me marcó en esta cultura del vestuario es donde yo creo que nosotros siempre decimos, digo nosotros porque nosotros teníamos un colectivo de futbolistas. Se genera como una cultura del vestuario donde no solamente tenés que ser macho en el sentido negativo del término, sino que el que llega es el más macho, digamos. Hay como una carrera de machos que el que menos llora, el que más se la aguanta, el que más logra acallar todos esos sentimientos, hay como un embudo y cae el más macho de ahí, digamos. Y después pasan las cosas que pasan, ¿no? Que vemos con futbolistas profesionales que terminan muy mal, en cana, incluso muchos de ellos. Y a mí, en mi situación particular, lo sufrí muchísimo. Lo sufrí muchísimo porque tenía mucho deseo de jugar, pero no estaba preparado para esa carrera y me puse de alguna manera muy fuerte para darla. Llegué, pero tuvo un costo tremendo y ahí es donde yo digo que a mí me marcó todas estas discusiones porque fue un momento de mi vida, digamos, donde a partir de las cosas que estaban discutiendo, donde obviamente el objetivo central era... arrancó con el ni una menos, pero después vinieron un montón de cosas atrás y venía por ese lado. También a muchos de nosotros nos llegó, ¿no? Y a mí me llegó por el lado de poder liberarse en sentimientos y liberé todos. Liberé todos los Te lloraste todo lo que no te habían dejado llorar. Sí, incluso se viven por ahí situaciones violentas dentro de estos grupos de niños, de muchísima competencia, y uno cree que no tiene ni que contarlo porque ya eso es debilidad. Y bueno, muchos años de esa competencia, creo que por suerte hoy se están viviendo otras cosas. De todos modos, a mí siempre que me toca hablar de alguna de estas cosas, me da miedo la liada de que vos decías al principio, caer en ese lugar y uno no se cree en un estadio superior de masculinidad totalmente deconstruida, ni mucho menos. Simplemente uno adhiere, digamos, a que esa discusión se dé y a poder irnos transformando con lo que fuimos recibiendo y absorbiendo de esta sociedad, pero siempre me da como mucho miedo que parezca que uno quiere hablar desde un lugar como de una superioridad moral, que lejos estoy de eso, porque obviamente reproduzco y reproducimos muchas de las cosas que intentamos transformar seguramente.
No, pero acá no se preocupen, es un lugar seguro, es un lugar seguro para varones. Juan Marco, a vos te va a tocar hacer el análisis teórico. Hablando de superioridades, te toca hacer el análisis teórico porque para eso te pagamos como investigador del CONICET. Con la nuestra. Con la nuestra contribuyente. Y bueno, sos docente y trabajás estos temas, derechos sexuales y reproductivos, género. ¿Cómo ves esta cuestión de pensar a la masculinidad también como un género en el sentido de el hacerse, en el sentido de una construcción históricamente situada que puede ser muy fuerte y de hecho genera mucha reacción cuando se intenta discutir, pero que no deja de ser también algo que, como se construyó, también se puede, es muy usada la palabra de construcción, ya cansamos con esa palabra, pero bueno, desmontaje, vamos a ponerle. Buenísimo. Gracias por la invitación. Qué presión ahora. Pero me gustó que como que todo, yo también me incluyo en esa idea de sobrevivir, de la flexibilidad. Hubo como cosas parecidas que íbamos compartiendo. Y yo también iba a empezar por lo biográfico, decir, yo intenté todo para ser el macho que se suponía tenía que ser. Lo intenté de todas las formas y fracasé en todos los intentos, digamos. Y en ese sentido el feminismo, los feminismos me dieron guiones, otros guiones que desestabilizaban, que permitían sobrevivir, digamos, de formas distintas. Entonces, me parece que la pregunta que hacían al principio sobre cuando se discute el género, también se discute la masculinidad. No se discute solo qué significa ser mujer, sino también qué significa ser hombres en este mundo contemporáneo. Y me parece que todas las participaciones, la mía incluida, van en esa dirección, ¿no? En un movimiento feminista que nos permitió, desde adentro, yo me considero un varón feminista, o desde afuera, o desde tu hija, Pitu, que nos interpela constantemente a pensar que el género es una construcción histórica, que el género está atravesado por relaciones de poder y que esas relaciones de poder y esa construcción histórica van mutando, van cambiando, se van desarmando, los guiones sobre la masculinidad van cambiando. Va cambiando la teoría, pero también va cambiando nuestras propias praxis, va cambiando la forma en que nos paramos como hombres, como mujeres, como personas trans, como personas intersex. Y sin duda creo que es la revolución más importante de las últimas décadas. Esta capacidad de mirarnos más flexiblemente, de mirarnos por fuera de los guiones, de pensar otros guiones más amorosos, más solidarios, más amigables entre nosotras y nosotres. Entonces, en ese sentido, me gustó mucho lo que fue saliendo de cómo ayuda a sobrevivir, cómo da flexibilidad y finalmente la palabra amorosidad, que está tan desgastada y que es tan crucial para el impacto de los feminismos en el mundo actual. Me encantó. Yo ahí una cosa que sí me gustaría en una ronda que hagamos de intercambio, que hay algo que ha pasado a los varones con los mandatos de la masculinidad, que bueno, lo traías vos sobre todo por el fútbol, ¿no? Tan claramente. Una dice, che, no hay gay en el fútbol, por favor, muchachos. Ahí seguimos en el closet del vestuario, no te permite la cultura. Pero es esta obturación de la emocionalidad y además el silencio. Los varones tienen prohibido hablar de sus emociones, prohibido hablar de lo que les pasa porque son signos de debilidad, que no les permiten compartir, porque eso los coloca en un lugar que pone en cuestión esos mandatos que deben estar reproduciendo todo el tiempo para decir, sí, estoy acá, este es mi ser. Y me parece que eso es tremendo. Yo leyendo además por las políticas que hacemos, por los compañeros con los que trabajamos, digo, me parece que es tremendo lo costoso en términos subjetivos, porque es como que anulás esta parte con la potencia de lo que es poder hablar, y por lo menos para nosotras las mujeres eso es fantástico en todos los términos de la vida. Nosotras inmediatamente llegamos a un lugar de trabajo y empezamos a contar cosas personales con una naturalidad, y los varones lo tienen obturado, tienen que hablar de otra cosa. No, totalmente. Yo esto lo puedo decir incluso ahora porque no juego más, pero el jugador de hoy todavía no lo puede decir. Hay veces que vas a jugar un partido y como estás y estoy recagado, tío, la verdad. Estás recagado. No tenés miedo que no te salgan las cosas, tenés miedo que te puteen, tenés miedo de perder ese partido y que en la semana tener algún apriete de un dirigente o de un barra. Tenés un montón de miedo. Pero cuando se preguntan entre ellos, como, estamos bien, que es un partido de fútbol, ¿cómo va a estar? Y hace ya de más grande y jugando por ahí en otros contextos, conocí grupos donde incluso decíamos, che, estamos todos recagados,
vamos a vivir este momento juntos antes de salir a la cancha, ponerle peleando un descenso, me tocó una vez en el ascenso. Y sí, pelear un descenso es durísimo, digamos, con la gente que corre mucho la frase, si descendemos nos matan. Claro, y poder compartir eso en grupo y poder decir, sí, estoy recagado para este partido. No quita que después vas a poder entrar a la cancha y hacerlo y transformar ese miedo en otra cosa, en esa cosa, en algo positivo. Pero estoy seguro que si no lo hablás y lo reprimís, seguramente que no te va a ir bien. Y a mí hoy me toca, que para mí es súper reparador, desde otro lugar, desde la gestión, poder acompañar deportistas, como me pasó esta última semana que el gobierno del cual formas parte organiza los Juegos Bonaerenses, y ver pibes o pibas de Avellaneda, de la Isla Maciel, de Villa Tranquila, que se preparan todo el año para una competencia y vos lo ves, tienen un miedo y yo puedo acercarme y decir, ¿cómo estás? Estás recagado. Estoy recagado, bueno, tranquilo, es lo más normal del mundo y para mí es súper reparador y desde este lugar poder acompañar a los deportistas en esos sentimientos. Bueno, eso viste que de hecho Messi o también el Dibu con el tema del psicólogo, que antes por ahí era una cosa, viste, no, la gente loca va a decir, oh, mirá que yo voy a necesitar un psicólogo. Y ahora como que aparece, ¿no? Y tan bueno, ni hablar las ficciones, Los Soprano. Eso de Soprano, el mafioso que va al psicólogo, digo, también ahí hay como una cosa de abrir lentamente cuestiones que quizás antes eran tabú. Sigue siendo igual, por lo que vos narrás, pero como que ya queda claro que la emocionalidad y la cuestión de hablar es fundamental para ese tipo Sí, de... es como que la ola, algún poro, por algún lado se metió y de repente te sale un Dibu un Dibu diciendo que tuvo todo el mundial hablando con el psicólogo y sirve un montón. Porque los pibes hoy vos andás por la calle y están todos con el uso del Dibu. Y había que hablar con el psicólogo del Dibu. Bueno, perdón, se me escapó. Lo pensé o lo dije. Salió. No, quizás en función de lo que decía, a mí yo pensaba, ¿no? Yo pasé por un contexto que es muy particular, que es la cárcel, en donde es muy traumático que de repente vos desaparezca todo tu entorno. Tu familia, tus amigos, todo lo que vos tuviste toda tu vida desaparece y vos apareces en un lugar en donde tu vida vale una zapatilla y no conoces a nadie. Estás solo. Y vas armando familias que llaman las ranchadas. Y yo creo que ese proceso hace que el hombre o la persona que está ahí en ese contexto pueda abrirse más. Yo he llorado muchas veces con compañeros de celda, por cartas que he recibido de mi familia, o por visitas que no he tenido, o por situaciones que cuando me condenaron, y con distintos hombres. Y pareciera que la ausencia de la feminidad dentro de las cárceles inclusive produce eso entre los varones. Gestos que no vas a encontrar en otro lado. Yo he visto pibes que, de verdad, como decimos en la cárcel, se la bancaban y que tenían algunos muertos en sus espaldas y acostados sobre las piernas de otro que lo estaba depilando. O presos totalmente metrosexuales. O sea, el preso se depila, se pone crema, trata de que el tiempo no pase ahí, se convierte en alguien muy femenino en un punto. Tiene como una parte de feminidad. Me encanta lo que contás, porque tenemos tal estereotipo en las cárceles y de lo que pasa ahí adentro. Yo he trabajado en talleres en cárceles. Y los hábitos depilados. Y los hábitos llenos de crema. Y la serie, sí. Se trata de que no pase el tiempo, el preso. Y toma un montón de actitudes, el abrazo. Yo me acuerdo cuando era chico he ido a ver a mi papá con un amigo, con una persona que no había dado una mano, que no había dado dónde vivir, todo, entonces mi papá lo quería conocer. Y claro, mi papá lo abrazaba de una manera y se acercaba a él de una manera como suele ser en una visita con alguien que eso. Y yo lo veía incómodo al otro tipo, como que estaba muy cerca mío, me abraza demasiado. Y el preso suele ser así, inclusive. Y ese contexto por ahí me hizo, como que rompió antes eso. He llorado delante de muchos hombres. Y he mostrado mi sentimiento, mi dolor, mi sufrimiento delante de muchos cosas, porque he armado muchas familias dentro de esos 8 años que estuve preso.
Pero también me pregunto si más allá de la cárcel, si ese sistema, ese imaginario de una masculinidad patriarcal, alguna vez existió realmente en los hechos, porque sin duda era un imaginario hegemónico donde nadie nos acomodábamos. Lo que tenía era una jerarquización de valor, una aspiración, que siempre era fallido. Me parece que siempre fue un modelo de masculinidad que no alcanzaba a permear. Y su quiebre de hegemonía se ve tan clara en la violencia con que se quiere restaurar aquello que probablemente nunca haya existido, que seguir pensando en aquella masculinidad de un tiempo pasado como una masculinidad hegemónica. Sin duda era hegemónica en el sentido de lo simbólico, pero no es su materialización. Me parece que siempre hay un desplazamiento que generaba fallas constantes, o sea, era un modelo constantemente fallado que por suerte ahora coexiste con otras formas de masculinidades. Y eso es lo que me parece lo más interesante del modelo actual, y lo más interesante de entender las reacciones de derecha y conservadora para restaurar aquello que no existió, la familia, como se la concibe. No existió. La complementariedad hombre y mujer eran como imaginarios de una vida que demográficamente no existía. O sea, las familias nunca estuvieron conformadas por estos modelos con estos modelos tan rígidos, digamos, y lo que se busca es restablecer la jerarquización de esa rigidez, me parece. Por eso lo que decís, Pitu, me parece genial, porque la cárcel ahí juega también como un espacio que evidencia eso, ¿no? O sea... ganó las elecciones el candidato a presidente más emocional que hay. Es verdad. Así. A Massa no se le cae un gesto. El chabón es varón de piedra, y a Milei lo ves llorar, lo ves enojarse, lo ves divertirse, todo el tiempo está contando cómo se siente. Eso para mí dice varias cosas. Punto y aparte. Después, lo de los sentimientos, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con la supervivencia, con sobrevivir. El que sabe cómo te sentís sabe cómo manipularte. Entonces, en un contexto donde vos no podés, no querés que el otro sepa cómo que sentís para que el otro no te manipule, que no te haga la cabeza, aprendés a disfrazar esas emociones. Entonces, yo creo que en eso los varones aprendimos a solamente demostrar emociones con la gente con la que tenemos máxima confianza. Como bueno, vos confío a muerte, con vos me voy a abrir. Por eso lo que cuenta Pitu del contexto de encierro, o sea, vos estás con 5 personajes con los cuales te armás tu ranchada, tu círculo de confianza máximo. Ahí vos sabés que con ellos te va a la guerra de verdad, entonces con ellos te vas a poder abrir, porque sabés que ninguno de ellos va a usar esas situaciones para manipular. Con las mujeres pasó lo contrario, en estas épocas, ¿no? Anteriores. El lugar donde podían abrirse era un lugar más de casa, porque tu marido no era el que vos... O sea, era tu fuente de supervivencia era esa, ¿no? Y al mismo tiempo tu fuente de castigo y sumisión. Pero era el que traía el pan a la casa, el soporte, etcétera, etcétera. Entonces ese era el que no se podía quebrar. Y como llorar, mostrar debilidades, etcétera, 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 era sinónimo de quebrarse, la mujer sí podía quebrarse en ese sentido. Total, iba a tener un respaldo, un hombro donde llorar, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre en esa época no. Hoy en día ya para mí está mucho más, circula mucho más esto de que abrirse a contar las emociones no es sinónimo de debilidad y de quebrarse, sino que todo lo contrario, te ayuda a sanar y a estar más fuerte. Pero creo que viene por ahí el lado de que no nos abríamos, de que si yo sé que él está triste por algo, listo. Moño, ya sé que por acá lo puedo agarrar. Vos sabés que yo creo que hay mucho cambio, es cierto en ese sentido, pero hay veces que pienso que no tanto como pensamos, porque cuando vemos los temas de violencia por razones de género, que es una problemática muy extendida, muy generalizada, en todos los sectores sociales, en todas las edades, incluso en las juventudes, vemos cuando se cuenta la narrativa de qué pasó en esa pareja, vamos a hablar en la relación de pareja, hay una cristalización del mandato de la masculinidad
que se reproduce de una forma como si no hubiese cambiado nada. De esto que vos decís, de esa cuestión, el varón tenía este rol. Es el proveedor el que controla y el que entonces sos mía porque yo soy el que más, esa relación de poder con dominación, y como no la puedo garantizar, la violencia, ¿no? Además como una forma de impotencia, pero que cómo se reproduce, eso se ve muy transparente en la violencia de género, cómo hay una cristalización de ese lugar y querer concretarlo a como dé lugar, y como dé lugar las trompadas, digamos, porque como no lo puedo concretar, porque también es una persona absolutamente insegura, porque está puesto en cuestión ese lugar, ese mandato. Pero hay todavía, por eso me parece que estamos en una sociedad donde para mí falta mucho más poder conversarlo con varones y que los varones lo puedan conversar entre sí. Porque nosotras lo pudimos hacer por mucho diálogo entre pares, entre nosotras. Y a mí me parece que todavía no está suficientemente habilitado entre ustedes. Esa es mi hipótesis. Ustedes discútanla, discútanla, pero es que no está todavía tan habilitado entre ustedes poder dialogar esa cuestión, y bueno, por eso se ve tan reproducido a veces ese mandato tradicional que impotente va a violencia, ¿no? Sí, yo creo que lo que no ha habido de esta última ola, digamos, es una transformación sistémica. Eso claramente no sucedió, por eso el femicidio, digamos, que es como la frutilla del postre de un montón de violencias y de un montón de simbolismos y de cosas que suceden por abajo que termine con eso no terminó ni mucho menos, sigue igual o peor. Pero como decía antes, sí creo que se filtraron un montón de inquietudes, digamos, que por ahí determinados grupos, colectivos, no la sociedad toda, pero creo que se plantaron un montón de cuestiones. Fueron años, digamos, de una efervescencia total donde todo estaba absolutamente en discusión, después parece que bajó, pero algo quedó, digamos. Obviamente que, como decía Willy, o sea, ganó Milei, está por ganar Trump, o sea, no hay como un contexto donde vayamos hacia la mejora del mundo en ningún sentido. Ganó Milei, que es un tipo que te dice que la justicia social es una aberración. Partamos de esa base de que la mayoría del pueblo argentino votó un tipo que cree que está mal darle la mano al que está en el piso, digamos. O sea, ese es el contexto en el que uno opera políticamente, que no es el contexto que quiere ni que elige, sino el que está, y es el real, y es una sociedad que mayoritariamente, por un montón de cosas, por la nacionalidad, por nuestros errores, por lo que quiera, votó un tipo como Milei diciendo las cosas que dijo Milei, que ha dicho aberraciones en todos los temas y en este en particular también. Entonces, está claro que estamos operando en todas estas luchas en un contexto adverso, digamos, yo creo que la palabra restauración conservadora, digamos, es como le calza justo a lo que pasó en el siglo XIX, digamos, una reacción en todos los ámbitos del poder más concentrado, capitalista, patriarcal, casi oligárquico, te diría, en Argentina. Juan Marco. Sí, me quedé pensando en base a lo que decía Estela y lo que recién comentaban, porque me quedé pensando si también otra parte para entender esa violencia de género es precisamente la necesidad de restaurar ese orden perdido. O sea, que la violencia de género también pone de manifiesto la ruptura de esos modelos patriarcales de poderes. Es cuando la hegemonía ya no existe, cuando la violencia se vuelve, en lo privado y en lo público, digamos, se vuelve más evidente. Lo que comentaban recién, a mí me queda esa sensación, y tal vez es de un optimismo bobo, pero de sentir que la virulencia de las reacciones conservadoras que quieren ir contra el género, lo llamado ideología de género, la lucha contra la ideología de género, son intentos de restaurar una utopía retroactiva que nunca existió. Son intentos de volver a un orden social, a un orden de género que solo existe como un imaginario, pero que no existió en las prácticas. Entonces, me quedaba pensando si mucha de la violencia que vemos hoy en todos los ámbitos no tiene que ver precisamente por esas reacciones desmedidas que buscan restaurar, que buscan disciplinar, que buscan otra vez sujetar a, en este caso, a las mujeres cuando rompen esas normas patriarcales. Entonces también atar la violencia como un emergente reactivo de los cambios que vamos logrando como sociedad. Y digo un poco un optimismo bobo, porque es
Suena feo decir que la violencia es un emergente de algo positivo, pero sin duda hay algo en cierta violencia, por lo menos en la violencia política que se ve, a la que hacían referencia, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la defensa de la familia, que con mis hijos no te metas, con la defensa de un paradigma adultocéntrico, donde los niños, niñas y adolescentes otra vez tienen que ser dependientes de sus padres y madres, un montón de jerarquizaciones que hemos roto con los años, que vuelven a aparecer como muy virulentas, como proyecto político y a veces, con susto, como apoyo electoral también. Claro, porque de hecho es una rejerarquización extraña. Yo a veces cuando discuto con libertarios les digo, miren, ustedes le echan la culpa a la feminista de destruir la familia, pero la realidad estadística es que en general muchas familias se destruyen o se modifican en esta idealización de papá, mamá y los hijos, porque los hombres se van de las casas. No porque la feminista no tuvimos que destruir. Esto ya estaba destruido de casa, señor. No. Porque, y si realmente les interesara generar condiciones en donde existe esa familia ideal que ellos tienen en su cabeza porque consideran que es la única que funciona, tendrían que poner en juego otras cosas, un poco más legislaciones, protecciones de distinto tipo, que no tengan que ver solamente con perseguir a la feminista, porque la verdad que nosotros con eso, la feminista, no tuvimos nada que ver. Eso, el hecho de que exista estadísticamente tantas familias que solamente están sostenidas por mujeres, ¿no? Por mujeres que encima tienen que trabajar, con un montón de laburos. Ahí también hay un tema con la masculinidad y la paternidad, ¿no? Que es un poco algo que quizás no hablamos tanto, pero que también aparece, ¿no? La cuestión de, cuáles fueron nuestros propios modelos de padre, qué padres somos, ¿no? Porque en general vieron que se plantea que, una mujer sí o sí tiene que ser madre porque si no es mujer, pero también hay algo del orden de la... ¿Están así ahora? No, por suerte no. Aunque lo quieren, ¿no? Lo quieren restablecer. Bueno, la última charla que tuvimos con la directora del Centro de Salud número 5, que es de mi barrio, nos decía que lo que más le sorprendía a ella era cómo había cambiado la cabeza de las pibas menores de 20 años, 19 años, que ya no tenían como objeto de vida ser mamá. No les interesaba inclusive ser mamá, la cantidad que eso se expresaba en la cantidad de personas que habían ido a ponerse el chip anticonceptivo y un montón de cosas que expresaban las mujeres. Así que creo que el feminismo ha dejado como su marca muy en las generaciones que vienen. Yo estoy seguro que ya la mayoría de las pibas de mi barrio no quieren lo que querían mi esposa o mi mamá, que tienen otra cabeza, que tienen otros objetivos, que me parece que van por otros lugares. Y que creo que sí hubo cambios en distintos márgenes de la sociedad. Creo que hoy el hombre violento tiene mucho más cuidado que los que tenía antes. Cualquiera que ha hablado con un amigo ha escuchado que alguien le dijo, che, no te va a ocurrir pegarle porque después vas a hacerte un quilombo. Pero no le pegues porque está mal que le pegues. ¿Viste? Encima, por el quilombo que se te viene después. Es eso, digo, pero por lo menos hay un freno, algo ocurrió también ahí en un montón de personas, ¿no? Que inclusive se traslada hasta los propios barrios, con más lentitud que en el resto de la sociedad, pero sí van cambiando, me parece. Eso es importante que lo digas, porque viste que a veces se plantea, incluso en algunos discursos no libertarios, por simplificar, que este tipo de luchas son luchas solo de la clase media, que son pavadas, que son boludeces. Y uno empieza a ver y aparece la gestión de la vida, aparece de cuándo vas a tener hijos o no, aparece la cuestión de la sexualidad. Uno dice, me parece que no son tan pavadas y que, como vos decís, quizás no tiene la misma pregnancia o en los mismos tiempos, pero que cambia también. Bueno, una de las cosas que rompió es esa idea de que las mujeres que las mujeres de los sectores populares tienen hijos para cobrar la asignación. La tasa de natabilidad bajó desde el día que se sancionó la ley de la UH hasta ahora, todos los años consecutivamente. Y en líneas generales, no solamente en los sectores populares, sino en los sectores populares también muy marcadamente. Yo cuando fui padre tenía 16 años, cuando mi hijo fue padre también tenía 16 años. Yo tengo un nieto de 10 años, imagínate. Y mi hija no tiene ni siquiera ganas de tener novio todavía, dice, fijo. Porque aparte me dice eso, no es que no quiere ganar de novio, no tiene ganar de novio fijo. Digo, pero ni siquiera eso, no está en su cabeza eso, está en su cabeza estudiar, trabajar, hacer un montón de otras cosas.
Me parece que ha cambiado ¿Y se bastante. dicen ustedes, se avisan eso en los grupos, por ejemplo, acá el más joven que tenemos che, esto no muestres, cuando muestran imágenes en los grupos de WhatsApp? No tengo. No tenés esos grupo de grupos. WhatsApp. No, a mí me pasó algo re loco con eso. Es que yo tuve mi grupo de amigos así de la escuela de danza, pero yo era muy chico. Yo tenía 13 y los pibes ya tenían 18, entonces ya apenas se fueron de la escuela yo quedé con todas las pibas. Y en mi banda le pasa lo mismo. En mi banda somos 10, hay 2 varones más y yo. El resto son mujeres. Entonces, como los grupos de WhatsApp que tengo son con ellos. No tengo grupo de WhatsApp de amigos. Sé que existen, sé que pasan esas cosas, pero no me pasa. Y yo tal vez para provocar, a mí, o sea, yo creo que la pornografía es una forma de educación sexual también. El problema son los contextos de producción de cierta pornografía patriarcal, pero todo el movimiento post-porno, todo el movimiento que pone otros cuerpos distintos, disidentes en la escena, también son formas no necesariamente, que son absolutamente formas de resistencia a la pornografía patriarcal. Digo, la pornografía de por sí no es un tema problemático, lo problemático es la apropiación dentro de ciertos cánones culturales, patriarcales. Entonces, yo soy un defensor de la pornografía del post-porno, o sea, de pensar que hay formas de circulación del deseo que pueden romper con las reglas El problema es patriarcales y Marra, que capitalistas. piensa que eso es educación sexual. El problema es Marra, que Y no piensa el que eso es post-porno, educación Y no no el el post-porno, post-porno. sino la capitalista patriarcal, donde los roles y los cuerpos están claramente hegemonizados por una forma de poder. Pero yo creo que ese poder se rompe también desde adentro, haciendo circular el deseo en esas otras posibilidades de pensarlo por fuera de los regímenes de producción, digamos, capitalista y patriarcal. Sí, lo que pasa es que no hay mucho acceso a eso. Y vos sabés que la discusión es, los pibes y las pibas están a un clic de la pornografía, la comercial, hegemónica, patriarcal, de esa. Cuando además te ponen en cuestión la educación sexual integral. Dicen, con mis hijos no te metas, entonces yo no trabajo con herramientas, porque no es una discusión ni moralizante ni puritana, sino con las herramientas que un pibe y una piba tramita lo que es la pornografía. Y es Herramientas hipócrita que no aparte. vamos a poder evitar. Quiero decir, eso no se va a evitar. En todo caso, me parece que lo que podemos lograr es una democratización en esa forma de producción. De Aparte es pornografía. hipócrita porque la mayoría, muchos de los que te dicen no te metas con mis hijos y están en contra de la educación sexual, compran contenido. Sí. Sí, yo- La verdad que es así, es una realidad. O sea, ¿no? Cosa que no veo. Una de las cosas que nosotros tenemos, debate muy profundo que tenemos en el barrio, tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que pasa en el barrio? Muchas familias quedan desintegradas porque el pibe termina preso por optar por la delincuencia como una salida de vida. Entonces vos terminás encontrando en los barrios mujeres con 2 o 3 chicos, jóvenes, no muy grandes inclusive, tratando de subsistir, y algunos terminan siendo parte del narcomenudeo y otros optan por vender material en las redes. Y la verdad que después de mucho debate en el Instituto Villero de Formación llegamos a la conclusión de que si es la manera de subsistir está bien. Es como cada uno elige, como cada uno tiene también su libertad de mostrar su cuerpo si quiere mostrarlo o no. Si es por decisión propia es mejor. En este caso es por necesidad. Pero condenarlo, viste, también es un poco. Y eso, me parece que la educación sexual es fundamental para que ellas lo puedan hacer, entendiendo qué están haciendo, ¿no? Porque ahí también es un tema. Me parece que eso queda ahí para siempre después, ¿no? Pero es una de las herramientas, una de las salidas laborales de muchas pibas de los barrios que terminan en eso. Yo quería volver a lo de los padres abandónicos. Y cómo la generación de mis abuelos, ponele, que creció con todos estos mandatos más de la Iglesia Católica, que esto y que lo otro, que te tenés que casar para toda la vida, que recién podés tener relaciones después del casamiento, etcétera, etcétera, que un montón de corrientes más progresistas en esa época rompen con eso, y como consecuencia, al mismo tiempo tenés esto, no sé, lo que estábamos hablando hace un rato, el divorcio. Y entonces el divorcio al mismo tiempo abre la puerta para el papá abandónico. O sea, yo creo que la mayoría de los padres abandónicos entran en esa secuencia, en la de los 70, Se 80 y divorciaron 90. de todo. Claro, pum, nos vimos en Disney, dice el chabón. Quédate con el pibe, nos vimos en Disney. Y mis abuelos,
que tenían otro mandato social por su generación, por todo lo que vivió esa generación, no tenían el chabón la posibilidad de decir, che, me voy a la mierda. La mujer menos, pero ninguno de los dos. O sea, sí o sí van a estar juntos para toda la vida. Y me encuentro con eso, me encuentro con muchos amigos que tienen los dos abuelos juntos, pero el papá se fue. ¿Viste? Y vos decís, pero claro, acá hay algo más. Sí, los dos abuelos juntos, que a veces te pasa que era como a muerte, me hizo de todo, pero bueno, Vamos hay que igual, bancar esta pum. relación. Sí. La suerte de viejo tiene menos fuerza para pegar. Yo escuché eso. Bueno, así, pero a ese level. Entonces vos decís, bueno, prefiero que me abandone si me va a pegar, ¿entendés? No, pero No cuántas sé. parejas, ¿no? De la edad de nuestros abuelos que toda una vida o muchísimos años no aguantándose, perdiéndose de ser felices porque había que bancar, era eso, ¿no? El chabón no viene nunca, sé lo que hace, pero hay que bancarla. Era increíble esas historias. O también hay otros que se llevaban bien, ¿viste? Yo tuve esa suerte de tener dos abuelos que se llevaban bien, pum, 50 años de casado, falleció hace 3 años mi abuelo y ahora mi abuela lo extraña y se quiere ir con él, ¿entendés? Pero son los menos. Y yo veo ahí como esa cosa, o sea, estaba esto de que mi abuela era más ama de casa, más trabajo adentro y mi abuelo, pum, docente, siempre trabajó afuera. Mi abuela trabajaba adentro. Se compraba la cama para depilar, dio clase de yoga, esto, lo otro. Siempre buscó su forma, pero el sostén económico era mi abuelo y siempre se llevaron bien en esa institución como familia, ¿no? Patria, familia, trabajo, etcétera, etcétera. Pero con mis viejos no pasó eso, ¿no? Mi vieja desde muy chica trabajó, mi viejo también, pero mi viejo más tiro al aire, inmigrante negro en Argentina, peruano, pum, para todos lados, tiro al aire, y mi vieja no. Mi vieja tuvo otra vida que nada que ver. Pero ponele, mi viejo sí vino de una familia donde mi abuelo los cagó a palo a todos y él fue el único que no salió golpeador. Mi viejo cortó con ese ciclo de violencia. ¿Qué violencia ejerció que no fue la física? La ausencia. Entonces, en vez de pegarle a mi vieja, se iba los fines de semana a emborracharse por ahí y después volvía, pero no le pegaba, nunca le levantó una mano. Así todo, mi vieja dijo, che, yo quiero que estés. Si vas a estar, que estés. Pum, divorcio. Encajonado, porque nunca... Sí, igual yo creo que sí que va habiendo un cambio a medida que las generaciones van creciendo, va habiendo cambios naturales y creo que las nuevas masculinidades son algo inevitable. Me parece que vamos rumbo a eso, aunque querramos o no querramos, aunque quieran o no quieran, no hay manera de frenarlo. Yo tengo la posibilidad de hablar con muchos adolescentes por mi hija, por mi otro hijo también, y la verdad que la cabeza es totalmente distinta, es un mundo diferente, totalmente distinto de cuando yo tenía su edad, hasta la relación con la sexualidad es distinta, es muy distinta. Yo cuando era pibe tener relaciones sexuales con alguien era poco más casarse. Era, ¿viste? Era algo que era. Hoy no parece ser algo tan importante tener relaciones sexuales o algo que te ate demasiado sentimentalmente con esa persona. Y creo que eso también es producto de los cambios que va habiendo en las nuevas generaciones. Y creo que las nuevas masculinidades se van a ir imponiendo, por más que la violencia quiera restaurar el conservadurismo machista, me parece que eso no va a ocurrir. No hay manera. Yo cuando miro a los jóvenes, digo, ya está, ya la generación que impulsó el feminismo ya generó la ola que transformó la sociedad y que eso va a ir viéndose a medida que las nuevas generaciones vayan surgiendo y vayan tomando la posta. Me parece que es algo Me que... encantó este tono esperanzador que empezamos Sí, acá. esperanza. Dos muchachas reivindicando el feminismo, estaba todo arreglado. Pero quiero agregarle a esto que vos decís, incluso una cosa que nos pasa en las transformaciones que se pueden hacer. Mi viejo. Pobre, voy a hablar de mi viejo, pero voy a hablar bien en este caso. Súper tradicional, tiene 87 años, mi viejo. En mi casa yo tengo un hermano varón más grande, nos educaron a donde los varones tenían todos los privilegios. Mi vieja y yo éramos las que teníamos que atender. Bueno, mi hermano fue muy distinto, pero la transformación que mi papá sufrió, ya no, ni hablar, digo claramente, con los que son más pibes ahora, porque él fue, tengo una hermana mucho más chica, ya mi hermana hizo lo que quiso, y él empezó a tener una mirada muy diferente. Tenemos un nieto gay,
ninguna historia, acompañarlo al nieto, a las cosas que hacía, cómo está tu novio, ninguna, digamos, una transformación que si mi papá, español, padre ultra conservador, si quieren retrógrado, ahí había para todo, maltrato, todos los que querían, y sin embargo él pudo producir una transformación enorme a lo largo de sus décadas, así que es realmente esperanzador que se puede, no solo las nuevas generaciones, sino las más grandes. Pues. Sí, yo coincido con eso y es como que pendulo un poco sobre el pesimismo total por Milei y una dosis de optimismo por cosas que... Yo, por ejemplo, estoy súper orgulloso de mi viejo también, que a los 60 y largos hizo transformaciones que a mí me sorprenden positivamente. Pero también, volviendo a lo anterior, también siguiendo en esa clave positiva, yo creo que en 2 puntos creo que es indudable lo que generó, no sé si en todos, pero muchos de nosotros, y creo que tiene que ver con respecto a la paternidad, por un lado, que incluso hasta hace poco tiempo escuché o leí un informe que hablaba de la cantidad de tiempo que hoy los varones dedican a la crianza, que era infinitamente superior a la que le dedicaban los varones de hace, no me acuerdo el estudio, pero no sé, 20 años. No es poca cosa, digamos. Y a mí me pasa que tengo una nena de 2 meses, que ya la estoy extrañando, me fui a hacer una hora de casa, que también creo que muchas cosas que se vivieron y discusiones que se fueron dando, a mí me ayudaron un montón, de manera consciente o inconscientemente. Y cuando lo escuchaba el Pitu, o lo veo con algunos amigos y compañeros conocidos, la posibilidad de poder generar un vínculo de afecto, de amorosidad con un hijo o hija, creo que nuestros padres no lo tenían permitido, digamos. Y a mí particularmente, creo que yo tengo 35, si hubiese sido padre a los 20, no sé si hubiese podido disfrutarlo y vivirlo como lo vivo ahora. Eso. Y después el otro punto, lo de la sexualidad. Cuando se empezó a discutir eso, yo tenía 20 y pico y era, el deseo femenino, claro. Nunca lo habíamos pensado, ¿viste? Claro. También hay que pensar en que... No es gracioso, pero no es gracioso, porque es verdad que nosotros nos crecimos a lo marra, te pasaban un video, no había tanto internet. A nuestra edad. No, porque siempre que decís eso, yo imagino a Marra entrando a un taller mecánico esperando que la chica se le desnude sola. Claro. Porque pasa la película, si ¿viste? Que eso era, no funciona así, Marra, no. Pero fue todo un mundo para nosotros decir que no, pero esperá, son boludos, era obvio que tenían que pensar en eso. Bueno, no, nuestra generación, por lo menos hasta que se empezó a discutir todo esto, era... Hasta que yo termine de pasarla bien dura esto, digamos. Y tal vez para agregar brevemente lo que venimos charlando de la violencia, a mí me parece que los feminismos nos enseñaron tanto a entender lo que significan las violencias, desde la más extrema, la física, pero la violencia psicológica, la violencia económica, o sea, conceptos que hasta hace horas, por decir, en la vida, en la historia de un país, no estaban ni siquiera puestos en las discusiones. Hoy en día son dimensiones las discusiones, o sea, la complejidad con que discutimos desde el derecho, desde la sociología, desde los debates políticos sobre qué es la violencia, a mí me parece que en eso, sin dudas, va a haber retrocesos, hay críticas, eso, la historia es mucho más compleja que su linealidad, pero las dimensiones incorporadas de entender las formas de violencia, las formas en que los varones nos hemos comportado naturalmente de formas violentas, interrumpir, mansplaining, no sé, un montón de dimensiones que no van a los extremos de la violencia, sino a detalles pequeños de la violencia. Me parece que eso ya está como un guión que se puede ver, que se puede discutir, que se puede debatir, digamos, de formas conjuntas. Sí, porque también, como decías vos, a veces que haya reacciones significa que hubo avances. Y a mí me gustaría preguntarles sobre los jovenzuelos. Porque vieron que los jovenzuelos libertarios son criticados y muchas veces eso no está bueno, como virgos, incels. Tienen elementos fuertes de misoginia, de antifeminismo. Algunos son más conocidos en las redes como influencers, otros menos. ¿Les genera alguna reacción eso, más allá del consejo, no sé, algún consejo aleccionador, pero ¿les genera alguna reacción? ¿Por qué? Claro, no digan nada como, dale, pibe, espabilate, pero
¿Por qué piensan que tienen ese tipo de reacciones? ¿Hay ansiedades ahí? ¿Hay miedos? ¿O hay simplemente una agresividad? ¿Por qué les parece que ese fenómeno surgió? Si es que les toca de cerca, por ahí directamente ni se lo pusieron a pensar. Pero bueno, son cosas que uno abre Twitter, abre Instagram o TikTok, te aparece, ¿no? Algún pibe diciéndote que las minas son así, que no, o que tienen teorías de que las mujeres siempre tienen muchas parejas y si vos tenés tal forma de cara te vas a quedar solo eternamente, como piensan los incels, que tienen una mirada muy determinista y pesimista sobre la posibilidad de tener relaciones sexuales, conocer el amor. Digo, ¿pensaron eso? ¿Por qué puede ser que estos fenómenos hayan surgido? Yo creía... Vayan a laburar. No, bueno... Yo mucho no los entiendo igual a ellos, la verdad. No voy a hacer mentir, no voy a mentir. A mí me parece un poco que son una generación que pasó por una pandemia y que no es menor. Y que la pandemia los aisló, los mantuvo. Muchos de ellos entraron con 14, salieron con 16, entraron con 16, salieron con 18 una pandemia, en donde lo único que hicimos fue retarlos por hacer lo que naturalmente hacen los jóvenes de esa edad, que es hacer fiesta. Hacían la fiesta clandestina y nosotros... Me acuerdo que gente aplaudía cuando los militares los encontraban a los pibes en la calle y les hacía hacer salto de rana, me acuerdo al principio de la pandemia, ¿no? Yo creo que hay algo ahí en la pandemia. Hay algo ahí que lejos de habernos, de eso que pensábamos que salíamos mejores, salimos peores. Y ellos también salieron a un mundo peor, un mundo que tiene variables que la inflación, pero aparte a un mundo en donde la política no le hablaba, donde las posibilidades de vida o de poder proyectar una vida era muy difícil para cada uno de ellos, que creo que los convirtió en tipos individualistas. Creo que justo Milei tuvo esa capacidad de conectar con ese sentimiento. Sale en el medio de la pandemia con una palabra, libertad. Cuando estaban todos encerrados, ¿no? Después conecta con el enojo de la gente porque cuando salís al mundo, el mundo es peor. La guerra, la sequía, no importa por qué, pero es peor. Entonces pudo conectar con eso. Logró impermear el individualismo porque inclusive él acusa de colectivista a muchos de nosotros. La contraparte es el individualismo. Y me parece que ahí un poco hay algo que analizar que con el tiempo vamos a ir terminando de descular cuán profundo fue el daño que nos hizo la pandemia y cuán individualista nos hizo esa pandemia que nos mantuvo durante casi 2 años encerrados en nuestras propias casas pensando que podíamos subsistir de nosotros mismos, de mirar las imágenes y esas cuestiones. Creo que ahí hay un tema para profundizar y después de eso creo que estamos en una época en donde la crueldad reina, ¿no? Me parece que es un tiempo en donde la crueldad en líneas generales viene transmitida de las altas esferas, de determinados medios, y la sociedad lo ha asumido bastante bien. Hemos perdido la capacidad de hacer sentir bien al otro. Yo creo que como sociedad hemos perdido el interés, no la capacidad, el interés de que el otro se sienta mejor. Del otro, no importa si yo me siento bien. La cultura Instagram, hay tipos que sacan 20 fotos para elegir la que está bien, la perfecta, la mejor, para mostrar lo mejor de vos. Es el egocentrismo, el narcisismo puro eso. Lo que importa sos vos en este tiempo, me parece. Lo que importa es pasarla bien vos, si vos estás bien, y si le tenés que pisar la cabeza al de al lado para que pase eso, no importa. Yo digo, ahí hay un poco la conformación de este joven que hoy nosotros vemos y que verdaderamente son desagradables. Cuando vos lo ves todos juntos de encima en una movilización de Milei, son desagradables los tipos. ¿No? Creo que un poco por ahí viene, me parece. Yo quiero aportar lo que dice Pitu. Primero, la pandemia es como que todos la borramos de la cabeza, fue distópico. En un momento no se sabía lo que pasaba, no se sabía qué era, y entendiendo en algún punto a los pibes, entiendo lo que hacía el Pitu al principio, claro, porque encima después los pibes se enteran que, al final si salíamos al aire libre no era tan peligroso. Mirá, el poder no se cuidaba como nos decía nosotros nos teníamos que cuidar. Bueno, eso es un combo explosivo. Y por otro lado, con respecto a las apariciones en redes sociales, yo creo que ya desde los últimos años de Cristina, durante el macrismo, hubo como unos discursos de odio muy fuertes que venían por abajo, digamos, y que Milei habilitó.
Yo creo que en el 2015 nadie se animaba a decir las chorras de Plaza de Mayo o no fueron 30.000. Y mucha gente lo pensaba, o una parte de la gente lo pensaba. Ahora se animan, porque Milei habilitó ese tipo de discursos, en lo que respecta a derechos humanos, en lo que respecta a justicia social o en lo que respecta a cuestiones vinculadas al feminismo. Entonces creo que, por eso, y acá vuelvo al pesimismo ahora. Volví al pesimismo. Me parece muy grave lo que pasó, porque una cosa es perder una elección, que te puede pasar, y otra cosa es que haya un nuevo paradigma que, no sé si es hegemónico, pero digo, disputa hegemonía diciendo realmente lo que piensa y que son cosas aberrantes, digamos. Que como te digo, creo que venían por abajo ahí unos discursos que por ahí en un asado de esta gente decían, no se dan 30.000. Pero nadie se animaba a decirlo en las redes sociales o en la tele. Y creo que Milei habilitó a que hoy salga cualquier boludo a decir no fueron 30.000 las chorras de Plaza de Mayo, sin tener la más mínima idea de la lucha que dieron, lo que pasó y la historia argentina. Sí, igual yo salvaría yo creo que el ataque al feminismo de Milei tiene que ver con otra cuestión. Las mujeres son los que menos lo votan. Y claramente sabe que es un colectivo en el cual las mujeres y las diversidades, ahí es un núcleo duro en donde Milei no entra, y como no entra y no va a entrar nunca, lo único que le queda es atacarlo y debilitarlo todo lo que más pueda. Porque creo que la reconstrucción de la oposición a Milei viene del feminismo, no viene de otro lugar. No hace demasiado por seducirlos tampoco para que lo voten. Ahí está por qué nos odian. Yo creo que tiene que ver con los límites, que es, o sea, lo que caracterizó a la pandemia fue eso, límite. ¿Y el límite cuál era? La calle, o sea, no podías salir de tu casa. Si le sumás a eso todas las limitaciones que pone el feminismo a el patriarcado, ¿no? Que es sacar las limitaciones que tenían las mujeres, y para qué, ¿cómo haces eso? Poniendo límites a los varones, ¿no? En términos a grandes rasgos, o sea, no me pegues, no me hables mal, cosas básicas, pero bueno, que en su momento era como, ¿cómo no te voy a pegar? ¿Cómo no te voy a gritar? ¿Cómo no te voy a bardear? Y vas a otros países de Latinoamérica y en algunos es más crudo y en otros más leve. Vas a México y el machismo allá es como, ¡fuá! Vení de acá, ¿no? Un varón sale de acá 2015 y va a México 2019 y dice, ¡fuá! O sea, acá están como en el 2000. En ese sentido. Entonces, todas esas limitaciones que se fueron poniendo, sumado al Ministerio de la Mujer, el aborto legal, etcétera, 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 que fueron liberadores para toda la parte de la sociedad que ha estado oprimida, se empieza a sentir como una opresión de toda la otra parte reaccionaria. Entonces, todos los personajes de esto que aparecen, así violentando y reaccionando de determinada manera, es eso, es gente que usa la palabra libertad para decir, no me pongas límites. Yo voy a decir lo que quiera, voy a hacer chistes sobre lo que quiera, y si vos te enojás, sos regil. Y si yo digo negro de mierda y alguien se ofende, generación de cristal. Si digo sos un puto, generación de cristal. Si yo te digo, che, no me pegues, no me oprimas. Es raro la sensación, pero creo que es eso, y que se radicalizaron los dos discursos. Siento que hoy 2024 es o estás completamente a favor y vamos que vamos, o estás completamente en contra y te voy a rebardear por todo lo que no esté de acuerdo. Y ya antes por lo menos se escuchaba y había un debate. El otro día vi en una de las entrevistas estas que le están haciendo a Lucas Bonfante, uno de los pibes de ahí de la Facultad de Filosofía, que tiene que ver con la toma de universidades. ¿Viste? Y va uno de estos periodistas libertarios, periodista entre comillas, y le dice, no, pero nosotros queremos que auditen las universidades para que se acaben los curros de los zurdos, que no sé qué. Y Lucas le dice, perfecto, nosotros también. Lo que queremos es que los docentes ganen mejor. ¿Estamos de acuerdo? No, pero ustedes, los zurdos, que no sé qué, que no sé cuánto, que en las universidades, que pin que pan, que hay que auditarlas. Bueno, auditemos las universidades. No, pero ustedes no quieren que se auditen. Boludo, te estoy diciendo que las auditen. Entonces, ya hay un nivel de
de negación, de no te quiero ni escuchar, tan grande, que por un lado crece un montón el debate, ¿no? En esta burbuja que tenemos nosotros acá. Acá hay debate, acá charlamos de temas, acá pasan otras cosas. Y del otro lado todo lo contrario, o sea, se arman otro círculo de debate con la ideología completamente opuesta, reforzando eso y creando dos realidades que están conviviendo hoy en Argentina. Los algoritmos. Sí. No, y además la aniquilación de lo que opina distinto, la violencia. Crecer en los niveles de la violencia política en todas las expresiones es un modo de obturo a cualquier debate. Nosotras tuvimos el tema de sexualidad en el programa anterior. Y era tremenda las cosas que ponían en las redes. No les interesaba una reflexión respecto a pienso otra cosa de esto. ¿Sabés lo que es para nosotros tener sexo? Y mostraban una escena de violación, ¿no? Así, como diciendo, ya está esto en las redes colocado. Entonces me parece que ahí hay algo que hace sentido en las extremas derechas, que no es solo argentino. Claramente es un fenómeno a escala global. Lo vimos con Bolsonaro en Brasil, con Trump, en las extremas derechas, que la violencia política la necesitan como un modo de aniquilo, obturo, no discuto, estigmatizo, es todo lo que está mal. Y entonces este diálogo, nosotros podemos discutir en política todas las matices que quieras, pero creo que esto es lo que hace el surgimiento de estas extremas derechas. El presidente, que lo tiene guionado, cada 3 días sale a pelear. Trump hacía lo mismo, copia tal cual la misma campaña política. No, lo que hizo Rebord hace poco de hacer los altares es increíble. Eso es buenísimo. Que le dice te lo resumo. Contalo. Dice, decí esto y vas a ver que lo levanta la nación y pum, lo levantó el presidente al día siguiente y vos decís, no puede ser tan predecible y que no llega a ningún lado al mismo tiempo. Bueno, estamos hablando con un gobierno que usaba un bot que era trucho para decir que bajaban los precios, ¿no? No son muy duchos en esas cuestiones. Borraron a las Malvinas del mapa. Y nosotros queremos discutir cosas que ya están en otro plano ya, ¿entendés? Queremos decir, bueno, emocionalidad entre varones, comunicación, que esto, que lo otro, y cómo detectar si hay abusos en creo las que son infancias. una minoría muy amplificada por las redes, me parece. Me parece que son una minoría muy amplificada. De verdad, yo hago una pregunta muy seguido, es ¿cuántos amigos tenés de esas características? Y la verdad es que una minoría intensa. Es una minoría muy intensa que se refleja en determinadas Y además redes. recién se mencionaba el movimiento estudiantil, movilizaciones históricas produjo. Pasó la Marcha del Orgullo, pero 2 millones de personas. ¿Qué pasa? Nunca vi tantas familias en la marcha. Nunca vi tantas familias, tantos chicos, tantas familias y he ido en varias. Esta creo que fue la característica principal de la Marcha del Orgullo de este año fue esa, la participación de muchas familias, yo he cruzado tías con sobrinas, parejas heterosexuales con sus propios hijos caminando por ahí, he visto muchísimo. Y en la provincia de Buenos Aires crecen la Marcha del Orgullo en los pueblos, cada vez más. Este año tenemos como 40 localidades que hacen su propia Marcha del Orgullo. Así que me parece que como mayoría de sociedad todavía hay otra mirada que podrá no dialogar con una forma de la política que la esté conteniendo, dándole respuesta, pero que claramente lo libertario no lo está convocando. Yo quiero aportar, y digamos, que es muy del deportista, digamos, el análisis, porque uno tiene que hacerse cargo, cada uno en la medida de su responsabilidad, cómo llegamos a Milei. Y no solamente enojarse, digo, es como cuando perdías con un equipo muy malo, ¿viste? Tenemos que ser muy malos para perder con este. Y realmente creo que si solamente nos indignamos y nos enojamos y demás, y yo creo que también tenemos que poner un foco, que creo que una parte de la sociedad nos lo pide, en que nos olvidamos de transformarle la vida a la gente. Desde el 2014, 2015... nos quedamos con los discursos, con la justicia social, con el Estado presente, con la educación pública y la salud pública como discurso, y nos olvidamos de seguirla transformando. Porque si no, no hay otra explicación. Nosotros muchas veces, el intendente Jorge Ferraresi, que mi jefe político, lo dice. Muchas veces hablamos de la escuela pública y se lo decimos a una madre o un padre que manda al hijo a una escuela pública que anda muy mal. O le hablamos de la salud pública a una persona que hace un montón de tiempo está esperando un turno
para hacerse algo importante. Obviamente que la solución no es la que propone Milei, que es destruirla, pero sí es la que dice Axel, que si queremos cuidar la salud pública y la educación pública, tratemos de transformarla y de mejorarla, porque si nos quedamos solamente con el discurso, no funciona, no nos estaría funcionando. Yo creo, y yo lo pienso, yo me hago cargo en mi parte de loco, yo fui parte, no pude evitar que gane este tipo. Algo hicimos mal, cada uno en lo que le tocó, porque hay que ser muy malo para que gane un tipo tan malo, digamos. Y así hicimos cosas muy mal para llegar acá. Bien. Si no media, perdón que nos fuimos a la mierda. No, está bien, es el momento. Si no media en nuestro diálogo con la sociedad, si no media esa autocrítica, estamos fritos. Claro. Igual el ejemplo de Alberto es como... Igual Es me muy parece puntual. me parece que sí, me parece que no fue Alberto solo, me parece que hubo una historia, me Pero parece. hablo Me de parece que del fly de Alberto y Fabiola. sí. De eso en De específico. la foto, sí, pero me parece que la creo que es más profundo. Violencia de género. Esto que hablábamos hace un rato del aliado disfrazado, como que eso le saca legitimidad a la lucha, tanto como un falso escrache. ¿Viste? Es como que un error nuestro cuesta más que 200 errores de ellos, en ese sentido. ¿Entendés? Es como que yo te estoy hablando, pum, 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 pum. El chabón dijo, me alegro de haberle puesto fin al patriarcado en un momento, era presidente. Y después pasa esto, y eso desgarra un montón de construcción de un montón de sectores. Que vos decís, qué fácil que es bardear todo un movimiento y qué difícil que es construirlo. Juan Marco. No, yo me quedé enganchado con lo que decía Estela también, además de eso, de la coyuntura y de Argentina, pensar que en las ultraderechas el género está haciendo algo. Entonces, volver a esa pregunta, ¿qué está haciendo el género en las ultraderechas? O sea, ¿por qué este pánico o esta construcción fantasmagórica, diría Butler, del género apela tanto a las ultraderechas? Y el papel absolutamente estratégico y estructural que tiene el antifeminismo, el feminismo como marxismo, esta capacidad de encontrar un modelo político donde los feminismos son puestos como ese antagónico, como ese enemigo, digamos. Hay algo también en lo que el género ha despertado en las ultraderechas, que es, por un lado, un proceso social sin dudas, pero hay una canalización, una representación y una exageración en las ultraderechas que les está dando algún fruto, algo está pasando ahí. Sí, pero sin uno embargo, a veces puede pensar que tiene que ver con la necesidad, si vos no tenés Estado, necesitas familias tradicionales. Algunas otras personas dirán que neoliberalismo y neoconservadurismo es lo mismo, que inevitablemente un Estado neoliberal requiere de una moral conservadora. O tal vez es solo una estrategia de lo que pueden dar. Económicamente no les ha ido bien, donde han probado estos grupos de ultraderecha, pero ofrecer conservadurismo moral, reformar leyes parece ser una forma de compensar el no éxito económico. Entonces, ese lugar donde el género está siendo puesto por las ultraderechas, me parece que es algo que tenemos que seguir pensando fuertemente. Sí, no sé hoy hablaba Federico Vázquez en su columna, hablaba de lo que significaba la elección en Estados Unidos y lo que había provocado el voto femenino, que inclusive en las familias que votan a Trump, las mujeres votan en contra. Las encuestas daban que la mayoría de las mujeres de las familias que tradicionalmente votan a los republicanos votaban en este caso a los demócratas. Me parece que vuelvo a decir, me parece que ahí en la mujer hay una resistencia, me parece que hay que observar y mirar que se viene dando a lo largo del continente, que me parece que es interesante analizarlo. Yo prefiero mirar al feminismo desde el positivismo, de las transformaciones que lograron. Yo creo que ha sido un valor. Yo me siento una mejor persona después de haber sido educado por el feminismo. Me parece, me siento mejor persona. Me parece que proponen un mundo mejor en definitiva, ¿no? Y las izquierdas y los progresismos en todo el mundo están demostrando que son más presencia de mujeres que de varones. O sea, las mujeres se van corriendo hacia los lugares más progresistas, más de izquierda en la política, no solo en Argentina, sino en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Sí, además están señalando esta cuestión, todos los estudios de opinión, y vos lo decías con Estados Unidos, que en el mundo pasa esto. Hay un corrimiento. Antes, si uno piensa, qué sé yo, siglo XX,
siempre aparecía que el pensamiento conservador, por esto de la mujer en el lugar de la familia, de la protección de la vida, éramos más conservadoras. Y eso cambió radicalmente. Las mujeres, y lo que todos los analistas señalan es que es llamativo cómo hay una división por género muy marcada en la opinión que antes era un poco más mezclada, no estaba tan marcada, y que ahora, sin embargo, las mujeres en esto de que le vamos a resistir al neoliberalismo, y lo saben, y entonces ahí hay unas contradictorias y ataques, y también además porque discutimos el reparto. También ponemos, esto lo charlábamos, también ponemos en discusión que la discusión del reparto de la riqueza, de qué se paga en esta sociedad, que los papás paguen la cuota alimentaria, que cuando se divorcian no se divorcian de sus hijos, se divorcian solo de la madre, que tienen que reconocer el trabajo que las mujeres ponen en la sociedad no remunerado, que eso impacta en la riqueza de la sociedad, nosotros estamos como extendiendo la discusión al sistema, no diciendo menos derecho, al revés, no, en realidad nosotros queremos discutir más derecho, más Estado, más redistribución. Ahí hay un papel de los feminismos muy potente, pero queremos cada vez ganar más varones para esta. Ya, vengan, chicos, vengan. Papito, por favor, por favor. No, yo yendo a eso, Estela, que vos decías, cómo ganar varones, yo creo que está bueno, es verdad, digamos, está bien. Hay dos cosas que se me ocurren. Primero que nada, me parece que es importante que el varón no se transmitir, que no se sienta amenazado por estas ideas, sino que al contrario, como decía Pitu, te van a hacer mejor, te vas a sentir mejor. Te vas a sentir mejor. Vos confía en el proceso. Te vas a sentir mejor. En el proceso. Y lo segundo, que el otro día lo escuchaba hace un tiempo en una reunión que tuvimos justamente de masculinidades que se hizo en la Municipalidad de Avellaneda, y que un compañero que trabaja en seguridad contaba que los que más mueren, digamos, en hechos de violencia, en situaciones de robo, son varones, y que el 99% de las veces los matan varones. Hay muy pocos casos de situaciones de robos o de violencia con víctimas fatales o no, que el victimario sea una mujer. Dice un montón eso, yo nunca lo había pensado en ese sentido. Así que trataremos de ayudarla, que también les conviene. Esa violencia Claro. es un riesgo para sí también. Sí, igual puede ser una lectura media patriarcal, perdón, compa, porque uno que viene de ahí conoce algunas cuestiones, porque después la mujer termina ocupando el lugar que siempre ocupa. O sea, el hombre es el que sale a chorear y la mujer es la que se queda en la casa cuidando a los pibes, y después sufre las consecuencias de eso también. Comúnmente son aisladas de sus entornos, controladas económicamente, amedrentadas psicológicamente, porque la persona que vive en la delincuencia vive en un mundo de violencia. Entonces la violencia no termina cuando entra a su casa. La violencia es un método, un medio de expresión inclusive de lo que siente. Yo siempre digo lo mismo, yo dejé de ser, creo que dejé de ser un tipo violento luego de que empecé a estudiar. La posibilidad de leer, y eso lo hice dentro de una cárcel, la posibilidad de leer me dio palabras. Primero, la cárcel me dio tiempo para leer, mucho tiempo. Pude leer mucho, eso me dio palabras. Las palabras me permitieron poder volcar lo que siento, lo que sufro, lo que vivo, lo que pienso en ellas, y es una manera de descargar. Y creo que de ahí encontré otro medio de comunicación que no sea la violencia. Entonces, muchas veces eso es más patriarcado. El tipo choreando y la mujer en la casa cuidando a los hijos y siendo víctima de toda esa situación también. Y tal vez, me quedé pensando en ese vengan que decía Inca, pero me parece que ya estamos. O sea, yo también quiero, otra vez el optimismo bobo, pero yo también quiero volver a recordar que la lucha por el matrimonio igualitario no fue solo de los sectores de la diversidad. La lucha por el aborto no fue solo una lucha de las mujeres. Yo creo que tal vez el desafío del momento es encontrar qué clivaje, qué demanda es la que nos puede poner juntos, juntas, juntes. Y ese es el momento, ¿no? El momento en Estados Unidos parece ser el aborto. ¿Cuál es la demanda nuestra para este momento? ¿Será la ESI?
¿Será la identidad trans o será, y ahí va mi posibilidad de pensarla, por el lado de la violencia? Otra vez, o sea, mirando encuestas que salieron hace horas, la gente considera que la violencia política de Milei es excesiva. El 70% no está de acuerdo. Sí lo votaron enojados y probablemente con dimensiones de violencia, pero no les gusta esa violencia. Entonces, será otra vez, como empezamos discutiendo al principio, será otra vez todo lo que el feminismo nos enseñó sobre la violencia, un lugar para pensar ¿por qué otra nueva demanda vamos juntas y juntos? O la igualdad económica también. La igualdad económica me parece que es un elemento que le hace mucho ruido a Milei. ¿Sí? Mucho ruido. Siempre seguida sale a atacar eso. No, bueno, si tienen capacidad van a cobrar lo mismo. Ni siquiera reconocen que hoy en la actualidad los datos, a ellos que les gusta tanto las pruebas empíricas, ¿no? Los datos dicen que las mujeres por el mismo trabajo cobran menos. Milei dice que no. Sin embargo, él dice que no. Digo, me parece, puede ser. Pensar la violencia económica como parte de claro. eso también, digamos, está pensada de otra forma. Pero digo, hay algo ahí en la violencia y en la gente no queriendo esta violencia. Me parece que somos sociedades que gracias al impacto del feminismo entendimos la violencia desde lugares mucho más profundos. ¿Será ese el camino para ponernos juntas y juntos y juntes en este momento? Me gusta. Bueno, yo para finalizar, les voy a agarrar un poco la idea del Pitu de un hombre mejor, de qué me convirtió en un hombre mejor. Y les voy a preguntar a cada uno eso, ¿qué les convirtió o qué persona, qué figura, qué idea puede ser? Puede ser también un modelo de masculinidad, ya sea de la ficción o de la vida real, que quieran mencionar, o puede ser una experiencia, una persona, un concepto, y después un chivo. Cada uno, hace chivo. Un chivo. Dice, bueno, yo estoy acá, yo quiero chiviar tal cosa, yo quiero... Chivo. Si no tienen chivo, pues no tiran chivo. Pero bueno, es momento para lucirse, para... No, a mí, sin lugar a duda, lo que me transformó, que como empiezo y como termino, la posibilidad de dar lugar a las emociones, digamos. A mostrarse falible, uno le erra, uno se equivoca, uno... A veces hace cosas que dice, qué boludo, y la puedes contar y no pasa nada. Eso de querer mostrar una imagen impoluta, de que te sale todo bien y que sea siempre estás contento. Y encima el poder cortar con eso para mí fue muy, muy liberador. Y eso, bueno, lo adjudico como un beneficio colateral del movimiento. Y mi chivo es Nuevas Canciones, que es un medio que estamos en Instagram y tenemos una página web donde trabajamos diversas temáticas de actualidad política. Esperá. New Songs. De actualidad política. Ahora en la última entrevista entrevistamos marcas y pymes, sobre todo con conciencia política. Entrevistamos a los justicialistas que hacen las zapatillas, que yo le preguntaba, en este momento donde nadie se quiere pronunciar, ustedes venden algo y dicen que son peronistas, están locos. Y encima les va bien. Son muy buenas, yo las uso. Y yo también, sí, yo también. Y bueno, con mucho respeto ponemos sobre la mesa nuestras visiones y nuestras esperanzas en Axel. Axel es un gran compañero. Así que mi chivo hoy es Nuevas Canciones, OK, en Instagram. Perfecto. ¿Y tú? Yo creo que fue un proceso lo que me hizo mejor, que lo culminó mi hija claramente, pero arrancó en aquellas charlas de los años 2010, 2011, en donde compañeras aparecían en el barrio y decían, che, queremos juntar a las mujeres del barrio para dar charlas sobre sus derechos, sobre un montón de cosas. Los resultados de esas charlas al principio, que eran bastante negativos, porque las mujeres se iban a su casa a querer implementar eso que aprendían en la charla, y el resultado era violencia. Entonces terminaba yo peleándome con maridos a trompada porque le pegaban a las mujeres que venían a las charlas del instituto, y cómo eso se fue transformando. Y creo que fue todo un proceso en donde vinieron olas de feminismo que me fueron impactando, y lo que me terminó de transformar sin duda fue mi hija, que fue quien me impuso determinadas cuestiones y me hizo... Yo era padre de 2 varones, y cuando nació Kiara ya cambió bastante mi cabeza en un montón de cosas, y cuando ella creció y asumió el feminismo como su medio de vida y sus convicciones, me educó de una manera bastante rotunda y me hizo una mejor persona, sin lugar a dudas. Excelente. ¿Y el chivo?
No, bueno, yo estoy en Seguro de Habana cada mañana de 10 a 13 y en Duro de Domar en C5N de 9:30 a 11. Nuestra estrella de la televisión, por favor. Juan Marco. Y cuando hiciste la pregunta me quedé pensando, para mí una experiencia así como determinante fue la militancia con las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, un grupo de mujeres católicas a favor del aborto. Y digo, fue un momento de descubrimiento y profundización no solo del feminismo, sino de lo que más yo me había alejado, que era de la religión, o sea, de entender que hay en la religión una capacidad de subvertir un mensaje de liberación, que hay en la teología feminista una lucha por la solidaridad que me parece tan necesario para esta época. Entonces, hay algo de ese discurso de amor y liberación que tiene lo religioso, a pesar de que no creo en Dios, que me parece fundamental para romper los egoísmos, para romper los individualismos. Hay algo en esa experiencia brutal de entender al otro, a la otra, a través de sus creencias, de ese lugar que a veces es el más reaccionario, si uno lo quiere mirar, y que se transforma en un lugar tan liberador, tan creativo. Así que para mí eso de participar con ella fue un momento de cambio muy fuerte. Y Chivo, bueno, ninguno, esta ropita es mía, como se dice en los programas, o sea, nadie a quien agradecer. Yo mismo. Willy, a vos te vamos a pedir la pregunta, el chivo, pero también que hagas un pequeño rap, si querés, unos pequeños versitos. No sé. Si querés, si no. La pregunta, yo la primer canción que saqué, que creo que salió en 2018, 2019, fue eso, fue impacto puro del feminismo. Que es un tema que habla sobre una nena que muere en un aborto clandestino porque quedó embarazada por un abuso intrafamiliar. El tema se llama Ángela. A partir de ese tema el tema era una ficción que conectaba relatos que empezaban a surgir, ¿no? Con toda esa ola del feminismo de esa época, que me llegaban de amigas de la escuela de danza, que me decían, che, me pasó esto, che, pasó lo otro, esto. Bueno, armé una ficción con todo eso y hice ese tema. Saco ese tema y me empiezan a hablar familiares. Mi abuela empieza a contarme cosas, mi vieja empieza a contarme cosas, llorando, que nunca se las habían contado a nadie. Y empiezo a como tomar conciencia de una banda de cosas que yo no tenía en cuenta y a tratar de manejarme de una manera distinta. No sé si mejor, no sé si peor, pero una manera distinta, y de elegir entornos de trabajo en base a eso. Entonces ahora lo que trato de hacer, por lo menos en mi rubro, que es la música, conozco una banda de pibas que son cantantes, pero conozco muy pocas que son productoras. Entonces lo que suele pasar es que llegan con productores y o sufren acoso, o sufren abuso, o algún tipo de violencia. Y trato de conectarlas con productores que yo conozco que sean piola o productoras que yo conozco que sean piola y hacer eso, decir, che, ¿querés trabajar con alguien que no te va a pasar esto? Andá con esta persona. Y también de incentivar, no sé, ponerle sonidistas. No conozco ninguna mujer que sea sonidista. ¿Por qué pasa esto? Sí. ¿Entendés? No es que es la obra que capaz que te corren por otro lado, más de la fuerza, la resistencia, que otro debate, pero decir, che, son perillas, o sea, no lo puede hacer cualquiera esto, no tiene nada que ver con nada, o sea, ¿por qué no hay? Y no me la quiero agarrar con los sonidistas, pero hay mucho cara de verga dentro de los sonidistas, entonces es como... Yo quiero agarrar con los periodistas, pero los voy a putear. Acá el sonidista acuerda, así que... Vamos. ¿Entendés? Si sos piba, tenés que cantar y encima te toca un sonidista chabón, es como el doble esfuerzo también, como decir, vos sos una piba, no entendés nada, pum, te subo todos los acoples ahora porque me quisiste decir lo que tengo que hacer. Nada, eso, tratar de generar esos espacios. También un poco se terminó armando mi banda así y se quedan por eso, porque se siente ese espacio, como si alguno de nosotros tres se zarpa al toque las pibas, che, tal cosa. O entre ellas, ya directamente arrancan y se dicen cosas entre ellas y viceversa. Entonces, eso, ¿viste? La manera de trabajar y de no
de tener un entorno que no te sesgue, ¿viste? Siento que si mi grupo de músicos fuese una banda más de rock chabón, ¿viste? De que son todos varones en el integrante, el sonidista es varón, el productor es varón, el manager es varón, todo el equipo es varón, se empieza a crear un sesgo de todo comportamiento que nosotros ya venimos arraigando. Entonces no, dije, bueno, no, mi fotógrafa tiene que ser mujer, mi manager tiene que ser mujer, esto tiene que... Pum, como ir armando el equipo así, lo más diverso posible. Por una cuestión de talento y por otra cuestión de que eso, de no sesgarme. Chivo. Momento chivo. 20 de diciembre en la trastienda. Vamos, allá vamos. Aplauso. Muy bien. Y rap no, estoy requemado, no quiero rapear. Vos sabés que Está muy bien, está muy bien. estoy sobresaturado de comunicación también. Siento eso. Excelente, no importa. Te vamos a ver a la trastienda. Ya está. Quieren escuchar dejás rapear, van ahí. Te haces desear. Después van a Perfecto. decir no rapees más. Perfecto. Bueno, y pueden escuchar tus temas en YouTube también. En YouTube, mientras en tanto, Spotify. En Spotify. Así que bueno. Bueno, les agradecemos un montón. Espero que las hayan pasado muy bien. Bueno, muchas gracias. Y vayan a predicar por los caminos. Gracias a ustedes. Che, y además le avisamos a los muchachos libertarios, anímense, machos de verdad, acá, escúchenlos, anímense. Escúchenlos.